Gracias, Goti, por la sub. Espérenme tantito, amigos. Ya voy a hablar ahorita, espérenme. Hey, ¿qué onda, amigos? Hola, hola. Bueno, pues creo que ya se la saben, ¿no? Voy a poner un PUBGcito de fondo y vamos a hablar pues de unas cosas muy importantes, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que ha pasado, con, ¿cómo se llama? Con lo que va a pasar y así, ¿no? Porque siento que pues, la necesidad, bueno, pues, ni hay necesidad de poner el PUBG, ¿no? Más con que alguien pueda hablar. Pero pues, hey, Mike, Patato, Arandre, gracias. ¿Qué onda? Pues, ay, bueno, igual ya se puso el PUBG, a ver, esperen. Ay, debería de ponerlo de fondo. Cerdo asesino, muchísimas gracias, perdón, no hay cajas, ni hay alertas, sonidos, ni nada, porque pues, siento que pues sí tengo que hablar bien, no sin interrupciones. Tatsumi Owo, gracias. Sí debería de ponerlo de fondo. Sí, debería de ponerlo. Igual ya estoy aquí. Ah, a ver, espérenme. A ver, espérenme. Eh, a ver, denme un segundo. Bueno, creo que no voy a poner el PUBG de fondo, pero pues... bueno, amigos, pues quería hablar de las cosas importantes que han pasado y así, pues... muchos ya deben saber de pues, el desmadre así de Twitter y todo eso, pero pues yo más les quiero recalcar que pues como igual ya lo vieron, todo ya está, hablamos las cosas, todo está bien y pues la verdad es que no quisiera hablar más del tema porque como les digo, estamos ya en paz. Mi expareja y yo estamos bien y lo último que queremos es seguir tocando el tema. Pues nomás les voy a decir que se aclararon muchas cosas, obviamente, como ahí dije, se dijeron cosas de mí que no son, aclaramos todo y yo sí admito que pues en nuestra relación sí hice mal muchas cosas y pues aquí estoy para admitirlo. Y mucha gente veo que me dice de que da tu versión o lo que sea, pero pues como les digo, ya hablamos y estamos bien, o sea, no hay necesidad de nada de eso.
no hay necesidad de nada de eso. Y pues yo les digo desde ahorita, amigos, que pues si ustedes ya no me quieren ver, ya tienen otra perspectiva de mí, yo lo entiendo si ya no me quieren ver, yo comprendo, la verdad, yo comprendo si ya no me respetan, pero otra vez les recalco que la respeten a ella, que pues le den su lugar, la respeten porque pues como les digo, estamos ya bien y lo último que queremos es continuar con todo esto y así. Y nomás, Rod, MS, ¿sabe qué? Gracias. Gracias por las 10 cajas. Y pues también le agradezco a toda la gente que me apoyó y así, de verdad, pues me hacen sentir bien. Se los agradezco mucho, les agradezco mucho el apoyo, siento que hubo mucho desmadre, pero pues también vi mucho apoyo y se los agradezco demasiado. Pues yo también iba a decir que, ¿cómo se llama? Pues muchos me han dicho de que pues me busque terapia, me busque ayuda. Espera, dijeron que hay anuncio. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué iba a decir? Ya están aquí, ya están aquí, ya están viendo el estudio. Ok, pues, gracias a toda la gente que se está suscribiendo y así también, muchas gracias. Iba a decir también que pues mucha gente me ha dicho pues que busque ayuda, que busque terapia y pues la verdad es cierto, o sea, justo hoy iba a dar el primer paso como para pues ya hacer algo conmigo porque yo sé que no estoy bien, yo reconozco que tengo un problema y pues la verdad quiero dar el paso para estar bien y de hecho creo que pues hoy voy a ver un psicólogo, también voy a buscar ayuda psiquiátrica y ¿cómo se llama? Pues a lo mejor también vería si me interno. También voy a ver si me interno porque pues más o menos sigo sufriendo de adicciones, la verdad. Pues, o sea, las cosas no están bien y quiero dar paso para pues yo estar bien, para estar bien, porque pues reconozco que he hecho muchas cosas mal, no estoy bien. Yo nunca he tenido ayuda psicológica ni psiquiátrica. La última vez que vi a un psicólogo fue como a los 8 o 9 años o algo así, pues esta es mi primera vez, ya en 2 décadas que voy a buscar ayuda así. Pues sí, cuanto a eso, es que veo que me lo han puesto mucho y no se preocupen, pues sí, era el plan, hacer eso. Y pues yo le agradezco mucho a la gente que está conmigo, de hecho la mamá de Pablo me está ayudando con todo eso, que me ayudó a mí, a mi expareja también con los problemas que teníamos ahí, nos ayudaron, pues yo se los agradezco mucho y también pues gracias a todos los del chat que están poniendo eso, igual les digo, yo respeto si ya no me quieren ver, si no sé, ya no me ven igual, de plano los decepcioné, yo entiendo completamente si ya no me ven o me odian, está bien, lo entiendo. Y pues sí, más que nada, pues una disculpa que vayan a tardar los streams. Una disculpa que vayan a tardar, pero pues hay que estar bien primero. Tengo que reconocer que hay que estar bien. Yo tengo un problema y pues justo hoy iba a empezar, ¿no? Como les digo, o les repito, yo iba a empezar a ver ayuda psicológica hoy. Pues ya voy a ver lo de internarme y así.
porque pues sí ha sido mucho. Y pues les pido una disculpa que vayan a tardar más los streams en volver y todo eso, pero pues hay que estar bien, hay que estar bien mentalmente. Pero pues ahí me van a seguir viendo en los videos pregrabados del canal de la OneCoin. Igual, pues siento que sería de ayuda si me pongo a editar, si me pongo a jalar de otro lado y pues ahí está el blog, el Baby No Money, ahí está el blog y yo creo que lo voy a subir estos días y voy a ver pues, voy a ver pues si voy a estar subiendo más y así. Y pues sí, me voy a tomar un tiempo pues fuera de redes hasta que ya me sienta que estoy bien, pues una vez más les pido perdón que tarden tanto en volver los streams. La verdad a mí me gusta mucho hacer streams, sí quiero volver y todo y pues les agradezco que me vayan a esperar o lo que sea y así. También me están diciendo mucho de lo del Ángel Gras y así, pero miren, el Ángel Gras es como la mierda, o sea, lo mueves tantito y apesta. O sea, él ya no tiene pues ni atención ni nada, no quiero ni saber nada de él. Me manda mensajes, pero pues, yo ni los veo. Y o sea, yo, si alguna vez afecté o incomodé a alguien personalmente, pues como dijo el Doom, hay que hacerse hombrecito y aquí estoy. Estoy dispuesto a dialogarlo y disculparme con la persona que haya sido, lo que sea, aquí estoy. Pero pues, como les digo, el Ángel Gras es como la mierda, o sea, lo mueves tantito y apesta, o sea, ya, no sé, bueno, sé que es difícil, pero pues les recomendaría no darle su atención y así. Pues creo que es lo último que hablaré de eso. Y sé que había más cosas que debía de hablar, pero pues sí, esas son las cosas de estar en vivo, no te apendejas, así. Pero pues les vuelvo a recalcar porque es muy importante para mí, muy importante para mí. Pues yo, muchos me dicen de que ya no tengas novia, deja de salir con morras así. No, amigos, pues no se preocupen, obviamente no pensaba tener una relación amorosa en décadas, quizás. No se preocupen por ese aspecto también. Primero quiero verme yo, estar bien mentalmente. Como les digo, pues a lo mejor tardo en volver y así, a lo mejor tarde y lo que sea, y pues yo no voy a bloquear a nadie, no voy a silenciar a nadie, pueden tirarme toda la mierda que quieran, siento que pues está merecido, y aquí estoy para recibirla y todo. Yegoti, muchísimas gracias, gracias, Yegoti. Gracias. Y pues, ay, una disculpa que pues no tenga las cartas, mensajes ni nada, pero pues es importante que hable. Yogi, Yogurti, muchísimas gracias. Ay, pues igual les pido una disculpa por volver a pasar por todas estas cosas y así, pero pues como les digo, hay que tomar el paso para estar bien. Yo nunca me traté y lo reconozco. Sé que no hay algo bien conmigo y pues aquí estoy para aceptarlo y buscar la ayuda que necesito. Les agradezco a todos los que vayan a esperar y así, de verdad, muchas gracias. Reacción Skibidi Toilet. No creo que ahorita se pueda. Creo que ahorita se busca ayuda para sí, pues es el plan, amigos. Plan buscar ayuda, hay que hacer las cosas bien. Ah, pero mejores, gracias, bien paro. ¿Cuál eso de, o sea, les agradezco el apoyo, pero eso de yo te perdono, no sé, o sea, gracias por el comentario, pero pues
no sé, o sea, sí siento que hice muy mal las cosas. Aquí estoy para reconocerlo y no sé, no me pone cómodo. Yo sé que quieren apoyar y todo, pero no me pone cómodo el comentario. Yo te perdono y así, perdono. Muchas gracias, pero igual, pues sé que tienen muchas cosas. Como les digo, ya vamos a ver ayuda para todo eso. Y, hey, Yogo Extreme, muchas gracias. Gracias. Pues nada, pues yo creí que iba a durar más este stream, pero pues básicamente era para decir esos puntos. Ah, y pues de hecho no falta mucho. Hey, Tarque, muchísimas gracias. De hecho ya en un rato es pues mi sesión psicológica. Solo vamos a ver qué pasa y así. Yo quizás durante el mes de marzo de vez en cuando vaya a aprender stream, pero como les digo, depende de cómo me vaya sintiendo, cómo vayan saliendo las cosas y así, pues. Y pues nada, amigos, muchas gracias por escucharme. Gracias por estar aquí a pesar de todo. Pues lo mismo, es muy importante para mí recalcar esto, pero mi expareja y yo estamos bien, aclaramos todo, lo platicamos y lo último que queremos es seguir con todo eso, así que pues ya ni vamos a hablar del tema y así. Yo quiero paz para ella, que también para mí. Nomás les recalco que pues por favor la respeten, la dejen vivir su vida, que habíamos quedado y así. Y pues nada, amigos, pues... ¡Hey, Snooki! ¡Muchas gracias! Gracias a todos por su apoyo y así, amigos. Igual, yo sé que no ve mis streams, pero le agradezco a la mamá de Pablo por ayudarnos en todo esto. Pues aquí voy a estar. Voy a aceptar toda la cagada que hice. Hay que ser hombrecito, como dijo el Doom. Pues nada, amigos. Disculpen de verdad que haya sido corto el stream. Como les digo, voy a ver si de vez en cuando prendo este mes. Espera, el Doom no dijo eso, fue el... bueno, quien lo haya dicho del Doomverse, quien lo haya dicho del Doomverse, que hay que hacerse hombrecito. Eso. Bueno, como les digo, de vez en cuando a ver si prendo aquí, pero pues hay que estar primero mejor mentalmente. Pues ustedes también les recomiendo eso, buscar ayuda si no se sienten bien y todo. No tienen que terminar como yo que lo busqué hasta lo último. Hay que estar bien con uno mismo y les agradezco muchísimo todo su apoyo, amigo. Gracias. De verdad, ya no tiren hate, ya no vayan a atacar a nadie, así nomás. Pues no hagan caso, no hagan caso. Lo mejor, la verdad. Y dejar retransmisión, sí, pues obvio iba a dejar todo esto y así, obvio lo iba a dejar. Igual, si vuelvo a los streams, pues sí quisiera que fuera de una mejor forma y gracias a todos por su apoyo y por esperarme. Y pues nada, amigos, pues ahí les voy a avisar si llego a aprender streaming y les repito, ya hay muchos videos pregrabados del canal de la OneCoin y también yo voy a ver si subo vlogs y la mamada. Y ahí me van a estar viendo por si pues no les desespera que no haga stream y así. Nada, una vez más, gracias a todos por su comprensión, gracias por el apoyo. Igual como les digo, respeto si me quieren tirar mierda, respeto si me odian. Aquí estoy para tomarlo todo. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por el apoyo. Y disculpen que otra vez vaya a tardar en volver a los... Pero pues, ahí vemos qué pasa.
Yo pues me despido. Les agradezco mucho por todo, de verdad. Por todo y cuando vuelva o si vuelvo, pues va a ser mejor que nunca, ¿no? Ah, cuídense mis amigos. Gracias a todos por el apoyo. Gracias por sus palabras y todo. Cuídense. Os quiero. Échenle ganas. Los vidrios, gente. Adiós.